Y ahora me da mucho gusto presentar a una de las grandes personalidades del análisis político del país, ya que, además de ser columnista en el periódico Excelsior, tiene una amplia presencia en medios, tanto en la radio como en la televisión, destacando desde luego su popular programa Es la Hora de Opinar. Licenciado en Administración Pública por el Colmex y maestría en Políticas Públicas en la prestigiada Universidad de Oxford, además de otras 2 maestrías de la Universidad de Columbia. Es más bien periodista por vocación, diría yo. Recibió el premio, por cierto, Nacional de Periodismo en el 2003 por mejor artículo de fondo y luego en el 2007 el Premio Nacional de Periodismo José Pagés Yergo. Me da mucho gusto recibir en el programa y le aprecio enormemente su disposición para platicar con Economía en Breve en esta particular coyuntura política al rockstar de la comentocracia política nacional, Leo Zuckerman. Estimado Leo, bienvenido. Oye, nunca me había presentado así, querido Mario. No, hombre, gracias por esta presentación, gracias por invitarme a Economía en Breve y es un placer, como siempre, estar contigo, Mario. Pues te lo aprecio mucho de verdad. Y vaya tiempos que está viviendo el país luego del proceso electoral, pues más importante en la historia reciente, sobre todo por las implicaciones que tiene. Antes de entrar quizá en los temas particulares, me gustaría saber cuál es tu lectura de los resultados, qué fue lo que más te llamó la atención y cómo interpretas lo ocurrido. No, bueno, hay mucho que decir, Mario, pero déjame empezar con lo positivo. Yo, después del domingo, quedé muy contento con lo que está sucediendo con la democracia en nuestro país. Se decía mucho que la democracia en México peligraba, que nos estábamos dirigiendo hacia un régimen probablemente de partido hegemónico, como lo tuvimos en el siglo pasado. Y yo creo que lo que vimos el pasado domingo es que todos ganaron algo y por lo tanto todos perdieron algo, ¿no? Todos se van satisfechos, pero también insatisfechos, ¿no? Y esto, ¿sabes qué, Mario? Eso es la democracia. Eso es un país con normalidad democrática. Funcionaron las instituciones, funcionó el INE. Extrañamente, el presidente, muy a su manera, reconoció los resultados, algo que se dice rapidito, ¿no? Pero no es su tradición. Ejemplar la movilización ciudadana para recibir y contar los votos. En fin, desgraciadamente violencia antes de la elección, pero durante la jornada de elección poca violencia. Y a una semana, digamos, de los comicios, o cuando estamos grabando esto, pues todavía no hay muchos conflictos postelectorales, ¿no? Entonces yo me quedo muy optimista, fíjate. Yo creo que la democracia en México, la democracia liberal, lleva, digamos, 25 años en el país. Yo creo que empieza a echar raíces. Todavía son superficiales esas raíces, pero creo que nos estamos acostumbrando a la democracia liberal y creo que eso es una buena noticia, ¿no? Entonces, me gustaría empezar con eso porque luego los mexicanos nos tendemos a echar al suelo, a decir que todo está mal y no, yo creo que las cosas van bien en ese sentido y desde luego tú lo sabes perfecto, comparado con América Latina, hoy México se ve de maravilla, ¿no? Entonces, yo primero que nada resaltaría eso. Si me permites, entro a los resultados, ¿no? Bueno, los resultados yo creo que también, hijo mano, hay resultados muy interesantes, porque para mí a nivel federal, la coalición de gobierno sí pierde. Pierde porque, quieras o no, tenía la mayoría calificada de 2/3 para reformar la Constitución en la Cámara de Diputados. Que la formaron a posteriori, que es correcto, pero la tenía. Hoy la alianza Morena, PT y Verde no la tienen. Se van a quedar a 50 y tantos diputados de esa mayoría calificada para reformar la Constitución, ¿no? Por eso, pues el presidente ya está hablando de una posible alianza con el PRI, ¿no? Imagínate, con los miembros de la mafia del poder, qué horror. Ahora van a tener que hacer una alianza con ellos si quieren reformar la Constitución, ¿no? Entonces, para mí a nivel federal,
creo que la oposición, esta alianza opositora, sí detiene el crecimiento de Morena e incluso le hace más difícil la posibilidad de reformar la Constitución. Sabes, déjame nada más comentar algo Dime, que me llamó la perdón. atención para que sigas con tu comentario, que no lo he visto tan comentado en los medios, pero si ves nada más la participación de Morena en la Cámara, que creo que al final del día la composición de la Cámara de Diputados es de lo que más está atrayendo la atención, Morena perdió pues la mayoría que tenía solito, ¿no? En cuanto a diputados. Y eso va pues a obligarlos a negociar y a tener una dinámica diferente. Eso no lo he visto tan comentado y me llama la atención. Y bueno, siguiendo con el tema, pues cómo ves que va a estar ese funcionamiento de la Cámara de Diputados y los resultados. Pues mira, yo te voy a decir, de los grandes ganadores de la elección a nivel federal es el PT y el Verde, porque efectivamente Morena tenía 253 diputados, lo cual les permitía tener mayoría absoluta, es decir, 50% más uno en la Cámara de Diputados para aprobar las leyes, pero sobre todo algo muy importante que tú lo sabes, Mario, el presupuesto anual, que es la pieza legislativa más importante que se aprueba cada año y que solamente lo aprueba la Cámara de Diputados, ahí el Senado no entra, ¿no? Entonces tenían los 253 diputados, ahora van a tener 197, 199 al parecer, y requieren entonces tanto al PT como al Verde, ¿no? Bueno, y estos partidos no son damas de la caridad, ¿eh? Estos partidos van a vender caro su amor. Más que damas de la caridad, son medio meretrices, déjame ponerlo así, ¿no? Se venden al mejor postor. Y en ese sentido, pues van a depender más de ellos. Y esos son los grandes ganadores, sobre todo el Verde. El Verde sube 300% el número de diputados que tiene. Y el Verde, mira, el presidente critica y con razón los horrores de los gobiernos pasados del PAN, PRI y PRD. Pero eso, se les olvida que el PT y el Verde eran sus aliados, del PAN, PRI y del PRD, ¿no? Ahora son aliados del presidente, entonces pues, ya se purificaron, ¿no? Entonces, pero va a depender de ellos. Qué triste que para la cuarta transformación tengan que depender de estos bucaneros de la política para sacar adelante sus leyes y sobre todo su presupuesto, ¿no? Entonces, en ese sentido, por eso yo te decía que a nivel federal no solamente pierden porque quedan más lejos de la mayoría calificada para reformar la Constitución, pero también se vuelven más dependientes de los chicos, de estos dos aliados chicos, para la mayoría simple o mayoría absoluta, ¿no? Ahora, si me permites, paso a la otra parte de la elección, ¿no? O sea, no le va bien, me parece, al gobierno a nivel federal, pero le va de maravilla en las elecciones de los estados. Los gobernadores. Impresionante. Morena gana 11 de las 15 gobernaturas. Yo le sumaría la de San Luis Potosí, que la gana el Verde, porque son lo mismo, ¿no? O sea, en realidad en San Luis Potosí apoyaron indirectamente al Verde. Entonces, el marcador es 12 a favor de Morena, la coalición gobernante, contra 13 en contra de la oposición. Oye, pero ese sería el presupuesto que tenían, digamos, lo que estaban esperando. No, no, para nada. Fíjate, yo que Ok. tú sabes que seguimos las encuestas muy de cerca. Al final se cerraron mucho en algunos estados, ¿no? Sí, se cerraron mucho, pero pensábamos que iba a ser, el marcador iba a ser 9-6, 9 a favor del gobierno, 6 a favor de la oposición, y acabó pues 12-6, 12-3, perdón, ¿no? Entonces, pues sí, sí, acabó ganando. Esto le permite una extensión, extenderse territorialmente rumbo al 2024, es algo muy importante, ¿no? Entonces, yo creo que no les va bien en la elección federal, les va de maravilla en las elecciones locales, pero introduzco un tercer tema. Les va terrible en las grandes ciudades del país, Y en ¿no? la de México. Bueno, pierden la zona metropolitana en la Ciudad de México, bastión de la izquierda desde 1997. Pierden la zona metropolitana de Monterrey, la de Guadalajara y la de Puebla. Pierden, ahorita me recuerdo, Morelia, Hermosillo, Veracruz, San Luis Potosí, es decir, todas las grandes capitales y grandes urbes de México las pierde, ¿no? Fíjate, por ejemplo, gana Morena en Sonora, pero pierde Morena en Hermosillo.
Sí, Gana Morena en Michoacán, pero pierde Morelia. Gana el Verde la gobernatura en San Luis Potosí, pero pierde la capital San Luis Potosí. ¿Qué está pasando? Que el electorado de clase media, Mario, está abandonando a Morena. Ese electorado que le dio el beneficio de la duda en las elecciones pasadas del 2018, pues al parecer ya no le dio, ya no le retiró ese apoyo, ¿no? ujú, Entonces, en suma, no les va bien en la federal, les va de maravilla en la estatal y les va terrible en las grandes urbes. Pues tú sí. dime, tú dime, bueno, es que, como te digo, se ganan por un lado y por otro lado pierden. Normalidad democrática. Oye, pero pensando en las implicaciones que esto va a tener hacia adelante, y no sé si coincides con la interpretación de que este proceso, pues era un referéndum de facto a la gestión del presidente López Obrador y su proyecto de nación, y que el electorado, pues yo veo que está dando literalmente un manotazo en la mesa porque no le gustó, creo yo, la concentración del poder en un solo hombre. Algún análisis que vi por ahí concluía que si la revocación de mandato hubiera sido ahorita, hubiera estado en la boleta, le hubieran revocado el mandato, lo que desde luego es un análisis muy simplista, ¿no? Pero ¿no será que el electorado, especialmente estas clases medias que señalas, y yo coincido ahí, ya le retiraron al presidente su autoproclamada autoridad moral? Puede interpretarse quizá como un mensaje de que hay que cambiar ya la estrategia de gobierno, y lo más relevante, ¿cómo crees que AMLO va a interpretar los resultados y si va a modificar o no su estrategia, tratará de apresurar su agenda inamovible hasta ahora o echará para atrás algunas políticas? ¿Cómo ves ahora lo que viene en la reacción del presidente y la política pública y la política política? Mira, yo te diría tres cosas. Primero, yo sí creo que la elección federal fue una especie de referéndum del gobierno de López Obrador. No las locales, Mario. Yo creo que las locales, cada estado tiene su realidad, ¿no? Y hay que entenderlo así. Pero la federal sí fue un referéndum. Ahora, 2018, López Obrador saca 53% del voto, pero el 47% del voto no vota por él, ¿no? O sea, por definición. En esta ocasión, si ves más o menos los porcentajes, 53% vota en contra de partidos de López Obrador, si tomas en cuenta los de Movimiento Ciudadano, y 47 votos a favor de Morena. ¿Qué estamos diciendo? Que que el país está dividido, hombre, ¿no? Que se pueden ir unos puntitos para acá, otros puntitos para allá, pero está dividido entre los que les gusta López Obrador y los que les disgusta López Obrador, ¿no? Desde luego, esto sería diferente si López Obrador está en la boleta, hay que ser muy cautos en ese tipo de análisis, ya lo veremos en el 2022, ¿no? Pero el presidente sigue gozando de una alta tasa de popularidad de alrededor del 60%, ¿no? Segundo, pierde la autoridad moral. Pues mira, yo creo que más que perder la autoridad moral, va a perder este discurso de la superioridad moral, ¿no? De que nosotros somos diferentes. Pues no, no son diferentes, son iguales y van a tener que negociar con el asqueroso partido que es el Verde y van a tener que ir a conseguir votos del PRI, ¿no? Bueno, eso es la política, hombre, ¿no? La política también, luego se habla de la negociación como una cosa horrible. No, pues es parte de la política, ¿no? Entonces, lo único es que sí, después de las elecciones del pasado domingo, ya no me vengan a decir que son diferentes. Porque la política no es diferente, es igual, ¿no? Y si perdiste los votos, pues ve por ellos, porque si no, no vas a poder hacer nada, ¿no? Entonces, esa cosa de que nosotros somos diferentes y actuamos diferentes, cuando tú vas aliado con el verde, no me puedes venir a presumir eso, ¿no? Y tercero, ¿cómo va a interpretar los resultados? Yo creo que el presidente se ha ido enojando con los días, ¿no? O sea, el primer día estaba muy calmado y decía que estaba feliz, 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 y no, pero se ha venido enojando por una cosa que me parece muy interesante, que es, no sé si tú has leído a Dan Ariely, que Sí, es claro, el gran teórico del behavioral economics, ¿no? claro que sí. The Honest Truth About Dishonesty. Pero, Exacto, exacto. Y tiene Ariely una cosa muy interesante donde comprueba empíricamente que a los humanos nos pesan más los fracasos que los éxitos, ¿no? lo que perdemos que lo que ganamos. Tú puedes ganar un chorro de dinero en la bolsa, pero lo que te pica es que en una de tus posiciones vas 60% abajo, ¿no? Aunque vayas en las otras 120% arriba, ¿no?
Yo creo que lo que le está pasando al presidente es que se está concentrando en lo que perdió, y lo que perdió gacho es la Ciudad de México, y eso le está calando muchísimo, ¿no? Y por eso cada vez se está calentando más con el tema de lo que perdió. Debería estar festejando, hombre, en el tema de los estados, ¿no? Pues es para abrir el champán. Y sin embargo, creo que se está concentrando mucho en lo que pasó en la Ciudad de México, Mario. Pero siguiendo ahí con esa línea, y aquí creo que hay un tema interesante, Leo, eh, yo creo que el presidente estaba acostumbrado a ejercer un poder, diría, absoluto sobre lo que hacía Morena y sus aliados y sus colaboradores, pero ahora va a tener que operar o negociar políticamente para impulsar sus decisiones. Y me parece pues fácil ver que al interior de Morena, pues o de los grupos aliados, hay actores políticos con grandes ambiciones y sus agendas propias, lo que seguramente va a generar fricciones e incluso pues patadas debajo de la mesa, como es usual. ¿Y no será que esto, pues ya después del resultado, están viéndose cuarteaduras ya en el poder, este omnímodo del presidente al interior de su movimiento, que ya empieza de alguna forma en declive, porque hoy día yo creo que queda claro que ya no va a estar pues pensando más allá del 2024? Y que esto pues pueda ocasionar pues una serie de reacciones para la segunda parte del sexenio, ¿no? ¿Tú cómo ves este tema del poder que tiene López Obrador y que está empezando a menguar o no? ¿Y qué tanto puede pues hacer que cambie, ¿no?, su forma de gobernar en esta segunda parte del sexenio? ¿O qué puede venir aquí, no? Pues mira, una vez más te diría, utilizaría el concepto de normalidad democrática. ¿Qué quiere decir esto? Que a partir del lunes pasado, 7 de junio, comenzó la sucesión presidencial. La sucesión presidencial siempre comienza después de las elecciones intermedias. Vicente Fox, me acuerdo que se destapó el día después de las elecciones del 97, ¿no? Lo mismo hizo Calderón, si no mal recuerdo. En fin, ahorita todo, vayas a las mesas de chacoteo político, tanto de los políticos o de los no políticos, de lo que se está hablando ya no es de lo que pasó el domingo, es de lo que va a pasar en el 24, ¿no? Nos encanta, sobre todo a los mexicanos nos encanta el tema de la grilla presidencial, 24, etcétera. Ya empezó la sucesión presidencial. Y en ese sentido, lo que implica son dos cosas. Una, como tú dices, el poder del presidente va a ir menguando, ¿no? Pues cada vez va a tener menos poder en ese sentido, pues porque se le está acabando el tiempo en la presidencia, digo, inevitablemente. Y segundo, porque van a empezar las grillas dentro de su partido, ¿no? ¿Quién va a ser el candidato? ¿Cómo se van a mover? ¿Va a haber disidentes? ¿Va a haber defecciones? En fin. Y en ese sentido, desde luego, pues el presidente se va a ir debilitando. Ahora, es un presidente muy canijo, ¿eh? Es un presidente que sí le sabe al tema político y que va a hacer todo lo que pueda para mantener lo más posible el poder hasta el último momento de su sexenio, ¿no? Entonces va a ser muy interesante ver cómo estructuralmente va menguando el poder del presidente, pero el otro se va a agarrar para tratar de que sea lo menos posible, ¿no? Uh-huh. Oye, y ya pues pensando justamente en el 2024, como comenzabas, yo veo que ya comenzó evidentemente la batalla. Y fíjate que al interior, o sea, de Morena, que es ahorita el partido en el poder, pues los candidatos principales están fuertemente debilitados: Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard. Quizá el gran ganador ahí al interior es Ricardo Monreal, pero él claro que no es el favorito del presidente. Y no sé si hay alguien más ahí que de repente pudiera salir a capitalizar pues, a los candidatos más golpeados. Y del lado de la oposición, pues el único que está apuntado ya, y me parece que desde hace un ratito, es Ricardo Anaya, que está, pues yo creo que tratando de hacer lo mismo que hizo López Obrador con su persistencia, y ya está trabajando para ello, ¿no? Y tal vez, no sé, si hicieran tuvieran buenos resultados en sus gobernaturas, pues a lo mejor se me ocurren Mauricio Curi o Maru Campos, ¿no? Por el lado del PAN. Del PRI no veo a nadie ahorita saliendo. Entonces, ¿tú cómo ves? Faltan 3 años, ¿no? Pero ¿cómo ves este tema de la sucesión? ¿A quiénes pones ahorita en el spotlight, en el radar, para tener de cerca y ver cómo se van moviendo?
te digo que nos encanta Pues el claro. tema presidencial, ¿no? Es lo No, sabroso. y es inevitable desde luego hablar de esto, porque mira, a raíz de las elecciones sí creo que queda debilitada la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. Eh, Perder la mayoría de las alcaldías la deja en una situación muy vulnerable, ¿no? Yo sí creo que era la candidata favorita de López Obrador. Si ves estos días la ha tratado de apuntalar López Obrador, ¿no? La debilita, pues sí, la saca de la contienda, quién sabe, ¿no? O sea, no sé si le vaya a alcanzar para sacarla de la contienda, ¿no? Pero de que queda afectada, ¿no? Segundo en la lista, Marcelo Ebrard, pues yo creo que después de lo de la línea 12 del metro, Mario, ya muy difícil Ujú. hacer campaña con ese flanco abierto. El otro día Ebrard critica al presidente de la Lo voy OEA, a- al Almagro, y Almagro, que es uruguayo, le dice, bueno, pues ahí platicamos el día que no se te caigan las obras que construyes, ¿no? Ujú. Imagínate un uruguayo, ¿no? Sí. Criticándolo así, pues aquí en México pues es muy claro que ese es un flanco enorme de ataque que lo hace muy difícil poder ser candidato presidencial. Y queda Ricardo Monreal, pero Monreal, que es un político muy pragmático, viene del PRI, ¿no? Pues yo creo que no es tan cercano al presidente López Obrador, ¿no? De hecho quedó él muy adolorido porque él quería ser jefe de gobierno, ¿no? De la Ciudad de México y López Obrador se decantó por la Sheinbaum, ¿no? Entonces sí como que se enflaqueció, digamos, la caballada con estos resultados de esta elección, ¿no? Del 2021 para Morena. Del PAN, efectivamente, pues Ricardo Anaya, ¿no? Se muere de ganas, ya no sabe cómo levantar más la mano y, Ujú. ¿no? Decirlo, pero pues es un candidato que perdió las elecciones y a diferencia de López Obrador, que también perdió 2 elecciones, no creo que tenga la popularidad que dentro del PAN como si la tenía López Obrador dentro de la izquierda, ¿no? El PRI, pues el PRI no sabemos si se va a mantener como de oposición o se va a pasar para el gobierno, ¿no? Pero yo fíjate que sí incluiría en tu lista a los de Movimiento Ciudadano, ¿no? Que ellos, su estrategia es posicionarse como la tercera opción, no el partido de los gobiernos pasados, ni del partido de los gobiernos del presente, sino una especie de partido que está pensando más al futuro. Y Ujú. ahí con la fuerza de Nuevo León y de Jalisco, pues pueden hacer algo, ¿no? Y Ujú. desde luego, pues ahí el candidato natural a la Claro. presidencia sería Enrique Alfaro, ¿no? Ujú. Ok. Interesante. Oye, ya se nos está acabando el tiempo, pero un par de preguntas rápidas. Rápidas, Fíjate ven. que todo esto que pasó antes de la elección, sobre todo los golpes editoriales de medios muy influyentes en el mundo, habrán pesado en la elección, sobre todo pues, son las clases medias y altas las que están más informadas. ¿Tú crees que fue factor de peso? No, no lo creo. No, la verdad, muy poca gente lee la prensa extranjera en nuestro país. Es más, ni siquiera diría del círculo rojo, sino del círculo morado, ¿no? El otro, el otro día decía López Obrador es que aquí en la Ciudad de México leen The Economist. Bueno, a ver, Mario, yo no sé, se podría conseguir el dato, pero no creo que haya más de 10,000 suscripciones al Economist en toda la República Mexicana, ¿eh? No, claro que no, pero ya ves que los medios nacionales Sí, replican lo que están diciendo y lo no sé si repiten. eso pudo haberse convertido en Sí, un... sí, sí, lo repiten, pero no lo creo, ¿eh? Más bien yo creo que el abandono de las clases medias a Morena tiene que ver con una idea de que pues no han recibido nada de este gobierno, ¿no? Este gobierno, los grandes beneficios se lo han llevado los pobres. Bueno, pues sí, y esa es parte de la estrategia de este gobierno. Fíjate, la Ciudad de México pues, solamente reciben programas sociales las colonias más pobres, que es donde ganó Morena, ¿no? Claro. No las colonias de clase media. Y no hay una sola gran obra de No. infraestructura que se esté haciendo en la Ciudad de México, ¿no? Entonces, para Sí, fíjate contestar, que sí, yo he comentado aquí en el programa que la realidad cobra factura, ¿no? Y especialmente totalmente. en estos grupos. No, bueno, si tú decides, pues es como ahí en el banco que tú trabajas, pues, si deciden ir por el Ya sector. no estoy ahí, ¿eh? Ya estoy como economista independiente desde febrero. Bueno, perdón, pero bueno, estuviste mucho tiempo en un banco, Sí. si un banco decide
me voy a ir por el segmento comercial y vamos a dejar a un lado el segmento de negocios, pues evidentemente el segmento de negocios va a quedar como un negocio secundario que se van a quejar tus clientes, ¿no? A eso me refiero, ¿no? Ok, ya casi para terminar, porque entiendo que te tienes que ir. Por cierto, esto lo estamos grabando el jueves en la noche para que sepan todo el auditorio. ¿No será, Leo, que tú estás optimista porque ganó el Cruz Azul finalmente y se rompió la maldición? Entiendo que también, por lo que vi por ahí en algunos tweets, tú también eres fan del Cruz Azul igual que yo, ¿o me equivoco? Totalmente, mano, totalmente. Bueno, algo del optimismo sí queda de eso, ¿no? Imagínate, 23 años sufriendo, ¿no? Ajá. Hasta el último minuto de la final sufriendo. Sí, Pero ya se quitó esa maldición. Yo no creo en las maldiciones, pero ya se quitó esa sequía. Ajá. Y te contestaría, mira, si hubiera perdido el Cruz Azul, pero hubiéramos tenido los resultados del domingo, también estaría optimista, ¿no? O sea, sí, Sí, me gustó los totalmente. resultados del domingo. O sea, realmente se vio cierta madurez democrática que muchos no esperaban, ¿no? Ujú. Sí, coincido totalmente, Leo. Oye, pues de verdad te agradezco muchísimo el haberte dado tiempo para platicar con el auditorio de Economía en Breve. Te lo aprecio mucho, de verdad, Leo. Un abrazo. Aquí tienes tu espacio cuando gustes y de verdad muchas gracias. Te lo aprecio mucho. No, el agradecido soy yo, Mario, que veo cada domingo ahí que me llega Economía en Breve. Has hecho una gran labor, y me dio mucho gusto estar aquí contigo el día de hoy. Gracias, Mario. Muchas gracias.